Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos y amigas a BioCoach, mi canal de astrología sideral. Y quiero compartir con vosotros en este vídeo un nuevo estudio sobre un nuevo país y alguien que está destacando mucho como presidente, El Salvador y Bukele. La verdad que está siendo muy rompedor. Fijaros que ha tomado, creo que ha sido el primero que ha tomado el Bitcoin como moneda oficial, haya sido rompedor, con mano dura de un país que ha sido el primero en violencia, incluso más que algunos en guerra. Fijaros qué cosa más exagerada, qué problema de violencia tan grande por el tema de los pandilleros, ¿no? De las maras que le llaman allí, pues ha conseguido quitar esa violencia y ahora uno de los países más seguros, incluso más seguros que Europa, que están cambiando las tornas, fijaros. ¿Y qué pretendo con ello? Vamos a ver no solamente si corresponde el mapa, primero vamos a estudiar un poco el mapa natal, que además es público en el caso de Bukele, y vamos a ver si coinciden ambos dos. Vamos a hacer una sinergia y vamos a estudiar un poco de futuro, de pronóstico. Lo que pretendemos con los pronósticos es poner a prueba, entre comillas, poner a prueba la astrología, ver cómo efectivamente nos marcan unos ciclos energéticos, sin, para mí, en absoluto limitar nuestra elegía ni nuestro libre albedrío. Ahí tenemos la oportunidad de trabajar según nosotros sintamos, queramos o hasta donde hayamos evolucionado. Pero qué duda cabe que la astrología nos marca unos ciclos energéticos, lo mismo que verano, invierno, y eso no se puede evitar. Hay unos ciclos de otro tipo que no son climáticos exactamente, son de otro tipo que también los marcan los cielos, y eso es lo que nosotros estudiamos y cuando viene el momento. Así que me parece simplemente una prueba conjunta, algo que yo hacía a solas antes y que quiero compartir con vosotros simplemente para que todos confirmemos si es así la astrología, si se confirma o no se confirma con tiempo de anticipación suficiente como para poderlo ver, poderlo comprobar. Aquí tenemos la Carta del Salvador, el país, que coincide con la Constitución, digamos que es como el nacimiento oficial. Un país es una figura institucional, evidentemente, que entiendo que nace con su Constitución, que son sus normas básicas. Así que en este caso la Constitución del Salvador, vigente actualmente, aunque ha sido reformada, pero continúa vigente, que es lo que nos importa. Fijaros lo que dice al final, que dice justicia, valores, decretamos, sancionamos y proclamamos la siguiente Constitución. Preámbulo del decreto constituyente número tal del 15 de diciembre de 1983, es decir, que en ese momento fue cuando se decretó, sancionó y se proclamó, aunque creo que se publicó al día siguiente y entró en vigencia el día 20 de diciembre, pero yo entiendo que este día, este acuerdo firmado además, en principio, aunque después necesitara unos trámites posteriores y un tiempo para la vigencia, pero fue el momento en el que la intención se produjo para crear El Salvador, y entiendo que es justamente ese momento, ese día 15 de diciembre en San Salvador, en la capital, y a las 10 de la mañana, que suponemos que comenzaba las sesiones. Hemos estado investigando y la verdad, sinceramente, no he visto hora, pero bueno, hay cosas que dependen de la hora, que vamos a hablar en este momento, y otras que no tanto, ¿verdad? Así que bueno, una hora cambia, evidentemente va a cambiar, pero los aspectos de los planetas, como ya sabemos, no, que la diferencia que hay en sideral tropical. En sideral cambia y tropical cambia el fondo del cielo, pero no los aspectos de los planetas, y los planetas siguen en las mismas casas. Así que eso nos va a pasar aquí, dependiendo de la hora, que no va a variar el fondo del cielo, pero vale también un poquito la luna, pero en fin, poquito. Prácticamente los planetas nada, solamente, como digo, el fondo del cielo. Así que la verdad es que bueno, yo he estado investigando y me parece bastante acertado. Si alguien conoce qué hora fue el comienzo de la sesión de este 15 de diciembre, que se puede considerar como el nacimiento del Salvador, pues yo le agradecería en el alma que me lo confirmara, porque tendríamos con más seguridad lo que es el mapa. Pero bueno, ahora os voy a compartir, porque hay aspectos que coinciden con El Salvador, entiendo,
como las características que tiene, y después vamos a compararlas con hacer una sinastría para ver qué tal Bukele con el país, cómo va, que hay una sinastría, ya os anticipo, sí, una sinastría muy evidente, y vamos a ver un poco el futuro también hasta 2025, porque ahí se prevé un cambio, ya lo he dicho en otras ocasiones, os lo pondré también por aquí, yo preveo un cambio para 2025 y ahí también se prevé un cambio. Vamos a ver cómo viene ese cambio para El Salvador y para Bukele, para tener más datos. Ya tuvimos también, hicimos por aquí, os lo pongo, Argentina, y como ya estamos cada vez más globalizados, de alguna forma el que algunos países tengan algunos cambios determinados nos ayuda a comprender qué es lo que puede pasar en global. Así que me parece interesante como añadido a otros estudios, ¿no? Para completar un poco la idea. Y aquí tenemos el mapa de Salvador, como digo, el 15 de diciembre del 83 a las 10 de la mañana, cuando suponemos que comenzó aproximadamente la sesión. Si no fue en ese momento, hay poca diferencia. Y bueno, no ha parecido que es bastante sincrónico, y vamos a ver esas sincronías juntos, si os parece. Bueno, lo primero es ascendente en Capricornio al final, ya a principios de Acuario, se está afectando también a Acuario, y Acuario o Urano nos trae siempre la diferencia, nos marca ser distintos. Y bueno, El Salvador ha sido bastante distinto, para unas cosas muy buenas y para otras cosas muy malas. También, digamos, ha pasado del país más violento, como hemos dicho, de todos prácticamente, que se sepa, a uno de los más tranquilos de golpe, ¿verdad? Ha cambiado de dirección completamente. Es el país más pequeño de América, pero también al mismo tiempo es el más poblado. También, fijaros, y tiene ascendente Urano, que le da esa connotación distinta. Ceres, que es como algo como fertilidad, como abundancia. Y Lilith es lo contrario, es el vacío. Es como diferencia, ¿verdad? Otra cosa que nos trae, que nos puede dar una connotación como que eso es así, es que, como vemos, de nuevo, aquí hay un punto sensible, hay muchos planetas juntos y eso da mucha fuerza concentrada ahí. Las energías se unen en una conjunción y no se saben distinguir, pero en la conjunción es el aspecto que más fuerza da. Así que el Sol está ahí con Júpiter, que todo lo que toca lo expande y lo agranda y lo redimensiona, con el nodo sur, que es de donde viene, ¿verdad? Todo este punto, y además está en Escorpio. Fijaros, Urano, que es en parte su regente, porque si es ascendente, que vamos a tomarlo así, que es más ascendente Acuario que Capricornio, si la hora es así incluso, porque ya sabemos que a 4 grados prácticamente consideramos que está ahí, y le falta muy poco, 1 grado, 2 grados como mucho a los 4 grados, así que algo le está afectando. En parte es su regente y está en el nodo sur, ¿verdad? Y está con Escorpio. Escorpio ya sabemos que nos lleva a los extremos, para bien, para mal. Y un poco de eso nos parece Escorpio, ¿no? El Salvador. Un poco extraño, sui generis, ha adoptado el Bitcoin, por ejemplo. Como digo, ha pasado de ser el país más violento a ser el país más tranquilo. Y tiene una serie de connotaciones como el más poblado, el más pequeño, no lo veis, como extraño y además como muy extremo, y es justamente su energía, así que nos coincide bastante bien. Después vamos a ir viendo si los momentos de crisis coinciden con aspectos también para comprobar más, pero así lo estamos viendo, y así estamos viendo también con vosotros, no solamente El Salvador, no solamente Argentina, que ya os la puse por aquí, sino estamos viendo un poco el futuro del mundo, porque viendo los futuros de los países se puede ver, deberíamos de ver Estados Unidos, por ejemplo, algún país más grande, deberíamos de estudiarlo quizás, ¿no? Para ver un poco, pero de verdad que eso sirve como pauta para saber un poco cuáles son las energías que vienen, un poco para todos. Lo mismo, como digo, yo lo hacía en familia, un poco para saber si había cambio en la familia o no. Cuando muchos miembros lo tenían el cambio, es que venía un cambio
energético, sentido, simbólico, nunca sabemos hasta dónde y seguimos con nuestro libre albedrío, pero viene como una energía de cambio y eso es bueno saberlo, para eso sirve la astrología. Bueno, pues como digo, justamente la energía escorpiana y uraniana, que son las que predominan en este mapa, son las que nos están marcando como a El Salvador, yo creo bastante bien, incluso su ascendente, la fertilidad de Ceres y el vacío de Lilith, mucho, poco también, están aquí en Acuario. Pero es que además Urano en Escorpio, Urano es el planeta, como hemos dicho, de lo imprevisto, pero también es muy rompedor, muy sorpresivo, y en aspectos negativos, como Escorpio todo lo que toca lo lleva al extremo y nos puede enseñar su sombra, pues nos puede enseñar la sombra también de Urano. Y Urano, uno de los peligros, esa energía tan yang, nos puede llevar a un tema de violencia que viene de atrás, el nodo sur. O sea que El Salvador ya se ha creado con violencia. Esta constitución ya viene con una energía que está muy marcada, muy poderosa, porque hay aquí como un pacto, ¿verdad? Venus siempre nos trae con Libra lo mismo, y con Saturno la Tierra, es como un pacto material que se anula. Es como si quisiera yo casarme con gente extranjera, que era ser una federación de estados centroamericanos, por ejemplo, que no se pudo dar, que después fue la República Federal, que tampoco se pudo dar, para hablar con Norteamérica a unos niveles más altos y digamos que no fue reconocida, y fue como un intento de asociar que fue como que se negó, ¿verdad? Plutón niega aquello que toca, y Saturno es el regente también de la casa 12, de donde venimos, y también de Urano, o sea que es regente de un poco de la energía que trae, ese pacto que no se pudo hacer, y esa energía de violencia, de rencor, de cosas imprevistas, de rompimiento, digamos que crean esa lucha. Es como si no eres mi amigo, eres mi enemigo y me pongo a pelearme contigo, ¿no? Algo así, ¿no? Pues paso de un extremo a otro. Esto es lo que está indicando el mapa. La casa 9, ya sabemos que es el extranjero también, aparte de el ponernos dimensionalmente en otros estados, la relación con Dios, con otras dimensiones, también físicamente grandes viajes, y por lo tanto el extranjero. Así que yo creo que este mapa está hablándonos de todo esto. Pero es que además el aspecto más cerrado, aparte de todo ese Escorpio ahí que marca mucho, y ese Plutón que está marcando también mucho, en la economía también, y ahora hablaremos de la economía, es Marte cuadrado a 90 grados, que es tensión, que es una rayita roja, no sé si la apreciáis, que va de Marte, que es este planetita que hay aquí, a Mercurio, que es este planetita que hay aquí, que es regente de su casa 8, y además está en la casa 12, de nuevo, cosas que resolver con temas que vienen de atrás. La casa 8 es lo que necesita transmutación, la casa 12 el transgeneracional, lo que me hace, la energía de la que provengo, sea mi árbol familiar o mis clanes, mis genes, igualmente, pues, jolina, esa energía mental es como de lucha, es como que crea un ambiente de lucha. Y es muy curioso porque las maras, Marte está prácticamente en la casa 9, a menos de 4 grados, y las maras están creadas por gente de Centroamérica que fue a Estados Unidos, no se supo adaptar, crearon guetos, pandillas de terroristas, y después volvieron y les fueron expulsadas y volvieron de nuevo a Centroamérica creando el terror, y en El Salvador, que prácticamente estaban a su ancha. Y allí fue tomada, incluso creo que intentaron hacer política, llegó un momento que intentaron hacer hasta política, con lo cual el país estaba realmente sumido en un tema de violencia brutal. Y todo esto está reflejado, es como lo que viene de atrás, fijaros, como el extranjero me trae esa violencia, y yo todo eso lo arrastro porque me viene de atrás. Pero es que además la luna, Plutón en oposición, o soy familiar, o soy el salvadoreño, me imagino que será una persona tranquila, familiar, aunque guerrero, con
fuerza, pero pasará de la Luna, el país, de la Luna a Plutón. Es como, o soy tu amigo, eso es lo que hemos dicho, soy tu enemigo. Es como algo de, como muy rompedor y lo que ha pasado, ¿no? Y cuando uno es pacífico es muy pacífico, cuando uno está bien es como que no quiere, quizás harto de lucha, ¿no? De extremismos, ¿no? El país está hablando también un poco de todo eso. Para colmo, la casa 4 es el gobierno, el país, el gobierno, lo que es el centro, el meollo del país, ¿no? Y, y digamos que está regente, está Venus, ahí con Saturno, es como algo que puede ser muy positivo, como algo que dé estabilidad o algo que extremadamente como que también al mismo tiempo anule completamente lo que es el gobierno en sí, o sea, contrario al gobierno, o sea, contrario a esa paz, ¿no? Es como también volvemos a encontrarnos aspectos muy extremos en el gobierno. Y yo creo que ha estado, como digo, intentando ser las maras, parte de esas maras, formar un partido político y se presentaron a, al gobierno. No sé si incluso parte de ellas llegaron incluso a formar gobierno, no lo sé, porque ya no me he metido tanto en el tema de la historia, pero de El Salvador, pero sí también me coincide. Además, los extranjeros, los que vienen de fuera, fíjate, de alguna forma también, bueno, el sol, pueden crear grandes líderes también. Un poco Bukele es de origen palestino, si no me equivoco, su padre, o sea, bastante directo, aunque él es de allí, del Salvador, evidentemente, si no, no podía ser presidente, pero viene con un origen externo. Además, Júpiter, Sagitario, el Sol, todo esto es muy de extranjeros. Y un Sol y Júpiter en, en, en la casa 11 da como grandes líderes, gente que pueda hacer liderazgo. El Sol siempre está hablando de un tema de liderazgo, y con Neptuno y con Júpiter es como un global, ¿no? Puede ser alguien como que viene del extranjero y es un símbolo a un nivel de líder grupal, y de Neptuno nos pone en contacto con una parte casi espiritual, como de idea, como de un ideal, ¿verdad? Puede llegar a formar líderes. También, si no tenemos cuidado, porque esto también está afectando a la casa 11, violencia. De nuevo, tenemos al Sol Júpiter en Sagitario, que es pura luz, o a Urano en Escorpio, que Escorpio ya sabemos que saca lo bueno, pero también lo malo. La violencia. De nuevo, estamos hablando de un poco casos bastante extremos, así que pasaremos de una cosa muy buena a una cosa lo más normal, ¿no? Que saque los dientes si tiene que. Estaban hablando de que Bukele no lo sabemos, esperemos que no, por Dios. Pero en el caso, ahora veremos un poco de él, pero en el caso de que haya un cambio, será un cambio bastante drástico también. Hacer las cosas a su manera es algo que queda pendiente, porque ha dependido un poco de lo que tenía alrededor, ha intentado, perdón, que le he dado a lo que no debía. Y, y bueno, yo creo que este mapa coincide con el país. Ahora vamos a ver si en las grandes crisis, de forma muy rápida, coinciden con este mapa, y podemos percibir, por ejemplo, la guerra civil. Aquí tenemos cuando terminó la guerra de El Salvador, porque cuando comenzó fue antes de esta constitución. Así que lo que tenemos aquí es la fecha del día 16 de enero de 1992, en el que Plutón justo ahora dejaba de hacer aspecto por fin, después de años, a Saturno. Saturno y Plutón ya sabéis que están más kármicos, y todo esto está representando un acuerdo roto, todavía los rencores, ¿no? Es lo que representa aquí Plutón por esa desarmonía, el no poder formar acuerdos, representa precisamente toda la lucha, ¿no? O si no estás conmigo, estás contra mí, algo así, ¿no? Lo que hemos comentado antes. También hay una limitación económica. Creo que hay el país llegó a un 24 y pico % de inflación,
porque la guerra estaba suponiendo evidentemente unos rebotes económicos muy negativos y hubo que cortarla por temas económicos. Saturno, en limitación a Venus, que es la parte económica, también está representando ahí bastante esas connotaciones de bloqueo económico. Júpiter a Mercurio, que estaba tan activo, esas conversaciones tan... Mercurio cuadrado a Marte, esa forma de discusiones tan tendencia a la violencia mental, verbal, comunicativa, está suavizada en esta época porque Júpiter hace que se trascienda esa comunicación a algo, se redimensione, ¿no? Se ponga y trae suerte y un nuevo entendimiento, buscando metas comunes más amplias, en este caso el no hacer más daño quizás a los países. Así que por momentos creo que puede ir perfectamente, puede ir casando perfectamente. Una cosa que no he dicho de este mapa, una cosa que no he dicho de la economía, fijaros, la economía de El Salvador está entre la casa 2, que se suele llamar la economía, lo mismo que Tauro, el oficial económico, pues la casa 2 es lo que entra en nuestro universo y lo que entra tiene mucho que ver con el dinero, porque con el dinero compramos cosas. Pues está entre Acuario, Bitcoin, temas digitales y Piscis, que es muy holístico, es depender de otros. Y bueno, y El Salvador tiene el dólar como moneda, como segunda moneda, bueno, como primera, perdón, porque la segunda es el Bitcoin. Así que qué curioso, ¿verdad? Que también pega, que no lo había dicho antes, disculpad, pero me cuadra, porque es como yo me pego fíjate, y Neptuno además y Júpiter, que representan a Piscis, está ahí con el Sol. Yo me pego al Sol, yo me pego al dólar, yo soy del dólar, y extranjero, en Sagitario. Porque mi objetivo es llegar a la economía, ¿verdad?, de Estados Unidos, que en su momento intenté. Creo que hubo una federación para entablar relaciones con Estados Unidos que no prosperó, y como que todo eso que hemos dicho, que todo lo que ha generado un poco esa disarmonía, ese rompimiento después de no haber sido, digamos, aceptado en el clan, algo así. Pero que me coincide, fijaros cómo coincide también a nivel económico, que no lo había dicho antes. Así que bueno, de nuevo parece que hay bastante sincronía, por lo menos con respecto a este mapa. Vamos a ver qué tal la relación con Bukele y un poco de futuro de ambos dos, tanto del país como de Bukele, para ver cómo van las cosas. Aquí tenemos la carta sideral de Bukele, que aunque es un sol en Cáncer y un ascendente Tauro, aunque bueno, Tauro al final ya le está afectando a Géminis también, os lo aseguro que se nota, Además, los Tauros son muy parsimoniosos a la hora de moverse, son muy tranquilos, y a él se le nota ya los nervios de Géminis. Y como decía, un Cáncer Tauro, pero que tiene mucha energía, tiene un Marte ahí en casa 1. Marte es la energía, la lucha, la combatividad, también por eso se le nota esa energía en Géminis. Es una energía mental, una persona que tiene mucha actividad mental y que mentalmente le es difícil de controlar, porque fijar una cuadratura con Saturno y con Júpiter está hablando de una lesión a un nivel espiritual, de esa energía, controlarla a un nivel de rigidez y de expansión. Saturno es la rigidez y Júpiter es la expansión. Es como si no supiera, cuando me activo, cuando mi mente se activa, no puedo pararla, y la energía es como que se redimensiona y como todavía me descontrolo más, ¿de acuerdo? Es como quiero conseguir mi meta y soy muy rígido y entonces no veo otro camino y puedo hacer daño, puedo ser demasiado fustigador, me paso y no controlo mi energía. Todo eso es la lesión que trae Bukele a un nivel que está hablando en su mapa, ¿verdad? Un poco, y esa mano dura a veces puede ser excesivamente dura, porque mentalmente tiene como unos objetivos excesivamente rígidos y no ve más allá. No ha aprendido a redimensionar entre lo que quiere conseguir y no hacer tanto daño, ¿verdad? Sino es como que voy a saco.
voy por todo. También un tema de, claro, violencia. Él tiene también ese aspecto de Urano en Escorpio que hablamos antes, que lo tenía en su país. Nació en el 81, la Constitución es del 83, y justamente cuando comenzó, pero a diferencia del país, Bukele tiene Urano en conjunción con Lilith. Es como si además hay una falta de violencia, de responder con violencia, como si él hubiera vivido en los antepasados o en su vida de pequeño, en su clan, o oído que esa violencia no es limitada, ¿no? El servicio de parar la violencia en todos los aspectos, en cómo se pasan quienes me deberían de servir y cómo no me ayudan quien debería de ayudarme para limitar la violencia. Es como una falta de una forma correcta de ese emplear esa energía yang, de ese poder impetuoso que está marcando aquí este Urano. Así que Bukele ha vivido esto, y por eso quizás también, junto con esa tendencia a cuando tiene el poder no saberlo demasiado controlar, que es uno de los aspectos que pudiera dar, eso que habla la gente, que pudiera ser un dictador. Yo espero que no, porque también tiene aspectos, pero lo mismo que se pasa con la energía, pero Marte es muy impetuoso, muy impulsivo, es con la energía más impulsiva la que se puede pasar. Pero bueno, ahora hablaremos. Pero tiene aspectos también como muy, digamos, espirituales, o de sentimiento de hacer las cosas bien también, porque ese Sol en Cáncer, en conjunción con el nodo norte, el Sol con el nodo norte está diciendo: toma, evoluciona, mira, ahí tienes, para encima brillas. Es como tienen una misión donde vas a brillar. Y la verdad, y con Pala Atenea, que es como además invitándole a utilizar la mente intuitiva también. Una persona que moderna, ¿no? Que se deja llevar un poco por por esa popularidad también. Y que también representa Cáncer. Cáncer es la popularidad, las masas, el contacto con la gente. De forma, además, cuanto más sensible al público eres, más, de alguna forma, evidentemente el público más te reconoce. Todos vamos buscando temas emocionales. Todo esto le pega muchísimo. Pero es que además tiene Venus, Neptuno y la Luna en signos de fuego, haciendo un trino de agua, ¿verdad? Un aspecto, vamos a ponerlo mejor así, que se vea mejor, un triángulo equilátero que simboliza 120, simboliza una rueda de energía, una sinergia de energía que se retroalimenta, porque hay una evolución mayor. El alma ha llegado espiritualmente como a un estado de comprensión, a un paso ya abierto en los signos de fuego. Hay una confianza en sí mismo, hay la energía yin, hay también una motivación por los demás, y con esto unos ideales espirituales que de alguna forma están trabajados y que además vienen de atrás, porque Neptuno viene de atrás, algo como aprendido de su clan, con lo cual entiendo que también estos ideales para Bukele sean como, puede ser que tienda a pasarse en tiempo, pero no creo que se pase como un dictador, digamos, porque un dictador que abuse a unos niveles de hacer daño a su pueblo, quiero decir, de forma extrema, como quizá lo que ha pasado con Maduro, ¿no? En Venezuela, que ha sido algo totalmente desolador para el pueblo. No tanto, porque él mantiene como con ese Sol en Cáncer, le hace amante de la familia, de la patria, y con ese gran trino de fuego lo veo como alguien con ideales, que no sabe controlar la energía y que puede pasarse de su mano dura, sí, también, pero de alguna forma sensible, lo suficientemente sensible a los demás, con una energía yin evolucionada como para no ser excesivamente dañino cuando tenga el poder. De todas maneras, vamos a ver la sinergia o la sinastría, que se llama en astrología la comparación de los dos mapas, de cómo le sienta a El Salvador, en este caso cómo le sienta a Bukele, y cómo a Bukele le sienta El Salvador, y un poquito de futuro de ambos. Si observamos las dos cartas, una
en comparación con la otra. Vemos algunas sincronías muy curiosas, que fijaros, las lunas conjuntas, las lunas son exactamente las mismas. El tema de la popularidad de Bukele, también relacionada con lo que representa su forma de entender o relacionarse con el público, representa un poco lo que el público quiere. Además, ese afán de liderazgo que representa aquí la luna en Aries, en la casa 11 que de los grupos, está coincidiendo con la luna además del país. Pero además el nodo norte exactamente en conjunción con su ascendente, es decir, el nodo norte del país, lo que le hace evolucionar al país, de alguna forma se identifica con su misma persona, con su identidad. El ascendente representa lo que es Bukele, el ego de todo, a todos los niveles, físico y más sutil. Pero, ¿cómo es Bukele? Qué curioso también. Además, fijaros, Marte y Plutón, tanto por conjunción como por trino, Plutón está aquí y Marte está aquí de Bukele, ¿verdad? Uno por trino y otro por conjunción, casi exacta. Marte es la energía individual y Plutón la energía colectiva. De alguna forma tener una relación con ese Plutón y un Marte está poniéndome en contacto con la energía colectiva. Me identifico y puedo trabajar porque tengo una sincronía con la energía de mi país, de mi colectivo. Y es el caso de Bukele, es como él ve exactamente cómo que se identifica. Fijaros qué curioso, Bukele fue ascendencia palestina, no han tenido tierra y ahora está luchando por un país también, eliminándolo de la violencia, y de alguna forma sus ideales, los ideales de Bukele, que representados por Neptuno, que los que saben de astrología saben que Neptuno, el dios de la agua, representa también la parte idílica, nos pone en contacto con el paraíso, y más en Sagitario, hablando de algo cuasi religioso, está hablando ahí Júpiter, y el Sol está identificándose los ideales de Bukele con la esencia, con el Sol, ni más ni menos, del país, y con toda su parte más luminosa, más expansiva. Justamente es lo que representa este aspecto también, y que además coincide con ese trino de fuego de Bukele que estamos hablando, que es como una parte espiritual, de ideales, con lo cual él se identifica de alguna manera con El Salvador. Entonces no quiero, porque yo no soy quien para juzgar lo que alguien va a hacer con la vida. No digo que no vaya a ser un dictador si toma demasiado poder, pero sí veo que hay como una lesión ya aprendida de unos ciertos ideales como que son sentidos por él, y que sería difícil, pero está en su mano. Evidentemente el libre albedrío está en su mano, él, por ejemplo, tirar todos estos sentimientos que él tiene ya trabajados de quizás de muchas vidas a un nivel evolutivo, y no hacerle caso y trabajar más por él sí mismo. Yo lo veo como alguien que es muy tenaz y que puede pasarse a la hora, como digo, de imponer un orden, pero no lo veo como alguien que no tenga una cierta evolución, una cierta sensibilidad espiritual para con los demás, que es la energía yin. Así que ya sabéis, la astrología no es que determine, ni mucho menos, pero sí nos enseña cómo es lo que tenemos enfrente, cómo nos enseña la energía, nos enseña el trasfondo de aquello que estamos viendo a un nivel más profundo. Y teniendo en cuenta que la astrología, como ya hemos dicho, marca y que se avecina, y como que podamos ver que viene como un momento energético, pero precisamente para que podamos ponerle solución. Esto es como las profecías, y bueno, en principio ahora mismo para 2023 Plutón está cuadrando al Plutón del Salvador. Estamos como en unos momentos tensos, desde la casa 12 a la casa 9 hay enemigos ocultos, cosas que nos salen desde el extranjero, hay tensiones con esos poderes fácticos globales, quizás pudiera ser, porque la casa 9 es el extranjero, y Plutón está hablando de temas ocultos, la casa 2 igualmente temas ocultos. Así que para 2023 entiendo que ahora mismo estamos teniendo y seguiremos teniendo
en estos 2 años, porque Plutón es muy lento, ya hemos dicho 21 años para recorrer un signo, así que no, los aspectos de Plutón son 4, 5 años fuertes. Así que, como digo, eso por ahí, ¿eh? Pero para abril de 2025 se dan las circunstancias que para El Salvador, para la Constitución del Salvador, si no se ha cambiado todavía, tenemos un momento bastante significativo, seguro, porque hay un montón de planetas que, como veis, cuadran a 90 grados a todo lo que hay aquí, con lo cual se prevé que para marzo, porque están incluidos los nodos, antes ha habido un eclipse en marzo, de marzo a abril de 2025 hay como un reto, quizás por temas económicos, quizás estamos pensando que pueda ser la digitalización, todo el tema de las monedas digitales de los países que imponen a la misma vez el control, queramos que no, a todo el que la use, y por lo tanto la independencia económica del Salvador, como El Salvador tiene precisamente el dólar y el Bitcoin, pues temas económicos de limitaciones económicas relacionados con temas del extranjero también. Estamos hablando de temas del extranjero, porque la economía de El Salvador está muy relacionada con temas extranjeros. De hecho, su moneda, como ya hemos dicho, es el dólar. Así que y Neptuno está en Sagitario, un signo, muy del extranjero. Así que ya hemos hablado de eso. Así que, como para esta fecha, ya saben, marzo-abril de 2025, un momento de crisis por temas económicos en general en El Salvador. Bueno, también quisiera recordaros que la crisis no quiere decir necesariamente un momento duro, tiene que ser, eso sí, marca un momento de que nos tenemos que reamoldar, que tenemos que readaptarnos a circunstancias, así que se trata de un momento de readaptación que puede ser muy bueno dependiendo de cómo lo usemos, y precisamente la astrología sirve para entender mejor desde otro punto de vista también ese momento. Esa misma época para Bukele, marzo, abril de 2025, representa tanto aspectos en tensión, oponiéndose todo lo que tiene aquí en Piscis a ese Saturno, Júpiter y a ese Marte cuadrando, a ese Marte. Es como no puedo hacer lo que me gustaría o de la manera que me gustaría, o me limitan. De hecho, también Venus comienza por secundaria a tener aspectación con Plutón. Como la economía parece bloquearse, aunque él sigue teniendo un aspecto, en algunos aspectos, a su sol positivo, de todo eso que también están denotando como que sigue de forma distinta, como que se sale un poco de la norma, quizá Bukele, pese a la situación global, general, económica, él sigue apostando, siendo un poco, haciendo las cosas a su manera. Sin embargo, también se ve como en Bukele, también en esa misma época, unas ciertas limitaciones, unos ciertos bloqueos, de no poder hacer lo que a uno le guste, o no poder gobernar como le guste, un tema económico que afecte al país. Mirando la carta de Bukele, además, como digo, y de El Salvador, hace una fecha entre marzo y abril de 2025, un momento de readaptación en tema económico, y para Bukele a partir de esa fecha también podía haber como una especie de, no sé, como si de revancha, a un nivel de intentar pues mermarle en algún tipo de valor, como represalia por alguien que no lo estime demasiado. Pudiera ser también, por lo que veo también en el mapa. Pero en general hay unos aspectos, no espero que para 2025 haya como una especie de adaptación, porque muchos países, incluido Argentina,
también hay aspectos fuertes en el cielo que inciden en puntos estratégicos de muchos países, y parece que como para 2025, como digo, hay un momento como de readaptación, las energías cambian, ese Saturno comenzando por Piscis. Hablaremos un poquito más en profundidad en otros vídeos, pero como digo, ya también se nota para tanto en el mapa de Bukele como en el mapa de Salvador como una especie de cambio energético para esa fecha. Así que ya sabes, ya hemos, en resumen de todo, hemos visto como las cosas a Bukele le vienen, bueno, hemos visto un año muy bueno para el año que viene, sube aún de popularidad, está tomando unas medidas que son muy populares, lo están además haciendo destacarlo del resto de políticos, ¿verdad?, de líderes de gobierno cada vez más, incluso el año que viene, en 2024, todavía más fuerte. Para 2025 sí que vemos un cambio a nivel global, económico, las cosas pueden estar afectando a El Salvador, y a Bukele quizás no pueda hacer las cosas tal y como él decida, aunque sí, se mantenga en su posición, pero va a poder estar limitado. Y también incluso si no tiene cuidado, pues alguien que no lo quiera demasiado bien intente hacerle daño de alguna manera. Así que, bueno, ya veis, el tema del libre albedrío entiendo que no se pierde en absoluto, pero es bueno conocernos más en profundidad y conocer los asuntos y las cosas que están como un poco más tapadas. El conocimiento es luz, y entiendo que la astrología nos sirve para ello. Si te gusta la astrología, ya sabes que en mi canal tengo vídeos de muchísimos tipos, todos muy prácticos, desde cómo puedes depilarte, los mejores días para depilarte, para cortar tu cabello, para tratarlo, para que te enteres de cómo van los ciclos lunares, eclipses, otro tipo de ciclos, para valorar, comprender y ver los pronósticos de personas y personajes públicos, incluso países. Y ya sabes, si te gusta y no lo has hecho ya, te puedes suscribir, compartir, darle like, comentar y nada más. Espero veros muy pronto por aquí con más vídeos de astrología sideral. Chao, amigos y amigas. Hasta la próxima.